Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy nosotros estamos reunidos más una vez como pueblo del Señor para poder cultuar a Dios, estudiar su palabra con el propósito de comprender la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Usted que hoy me ve por internet, por el video, os pido que tengan paciencia, que vean hasta el final, pues Dios tiene mucho para hablar con su pueblo hoy. También estamos emprendiendo una campaña de evangelismo por América Latina, cuyo propósito es llevar el mensaje del reino. O sea que el mensaje de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que dice: vi un ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a toda tribu, nación y lengua, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Entonces, es una advertencia al pueblo de la tierra de que ha llegado el momento en que Dios empezará a juzgar, a pesar sus actitudes, esto individualmente, pero traerá sobre la tierra grandes consecuencias, como dice en Isaías 24. Isaías 24 dice que la tierra sufre y prantea, la tierra llora y tiembla a causa de las transgresiones del pacto eterno, o sea que las transgresiones de la ley de Dios. Este es el mensaje de advertencia que tenemos que llevar a varias partes del mundo, porque Cristo dijo: el evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a toda la gente, entonces vendrá el fin. Bueno, el tema que trataremos hoy no está directamente vinculado a temas proféticos, sino que a construcción de carácter, que es la cosa más importante en los días actuales. La construcción de un carácter divino. Esto es de tanta importancia porque hoy ha sido bajado la altitud de la ley de Dios para adecuar al carácter humano. O sea que cosas que la Biblia no se requiere de nosotros, pero hay muchos que dicen que es imposible llegar, entonces Dios tiene que aceptarnos de esta manera. No es así, y nosotros vamos a tratar de comprender cómo es esto todo. Una pregunta que yo hago a usted que me ve por el video y a los hermanos aquí: si nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es enviada por Dios a los hombres para guiarnos con el propósito de salvarnos. Si nosotros creemos de esta manera, pues si uno no cree de esta manera, en vano estaremos hablando aquí. Pero si uno cree que la Biblia sí es la palabra de Dios y que es capaz de formar en el hombre un carácter perfecto, como dice la Biblia, que el Evangelio tiene este poder, si uno cree de esta manera, entonces podemos entrar en nuestro estudio y ahí vamos a comparar aquello que ya sabemos con relación a construcción de carácter y aquello que Dios nos quiere mostrar hoy. Abramos nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. Y vamos a ver si realmente hay necesidad de tener un carácter perfecto o un carácter santo, según la Biblia. Si hay esta necesidad o si Jesús ya llevó todos nuestros pecados y ya no tenemos que hacer más nada. Bueno, 1 Pedro 1, 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hay una necesidad de transmitir santidad en nuestra manera de vivir. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué es santidad? Santidad es separar algo, o sea que santo significa separado para una finalidad divina, o sea que para una finalidad buena, para una finalidad de agradar a Dios. Esto significa santo. Santidad, tener una vida santa, es una vida separada para Dios. Y nosotros vamos a tratar de comprender todo esto. Entonces es necesario tener una vida santa, porque la Biblia se nos pide esto.
Vamos a ver algunos textos más que hablan del tema. Primera Juan capítulo 2. Y yo os pido a ustedes que abran sus Biblias, que busquen, o por lo menos tomen nota para que después puedan conferir y comparar. ¿Okay? Primera Juan capítulo 2 versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. En el versículo 6 ahora dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces yo leí el primer versículo para que nosotros sepamos de quién se habla, de Cristo. El versículo 6 dice que aquel que dice que permanece en Cristo tiene que andar como él anduvo. Entonces hoy es muy común ver a las personas decir que Jesús te ama, que yo amo a Jesús, etc. Pero si miramos a los frutos, difícilmente podemos decir, bueno, este realmente está. Y hay una diferencia en estar en Cristo y conocer a Cristo, o oír hablar de Cristo. Una diferencia entre estar convertido y una diferencia entre estar convencido. Estar convencido de que Cristo es el Salvador del mundo, cualquiera puede estar, pero estar convertido es diferente. Pero para eso estamos aquí. Vamos a tratar de comprender cómo llegamos a esto. Bueno, más un versículo más en este sentido y después ya vamos a pasar a la comprensión del asunto. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello o esta señal. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay una necesidad de que se aparte del mal todo aquel que profiere el nombre de Cristo. Es algo que mucha gente no comprende. ¿Por qué? Porque cree que al decir nomás, al honrar a Dios con su boca, Dios recibe esto y ya está justificada. No es así. No es así. ¿Por qué no es así? En Hebreos 12, 14 dice así: seguid la paz con todos. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, de manera simple, nosotros podemos ver que sin una actitud verdadera, sin la actuación, no hay justificación. La Biblia dice: no es justificado el que sabe, sino el que hace. Entonces, aquí ya podemos comprender que hay que hacer. Pero, ¿cómo llegamos a hacer? Esto es importante. Hemos visto, ¿verdad?, que el Señor requiere de nosotros un carácter puro y santo. Primera cosa, habrá personas que van a conseguir, habrá personas que conseguirán llegar a este carácter. Esto es importante, porque hasta ahora se nos pide, pero ¿va a haber personas así? Esto la Biblia se nos va a responder. En Apocalipsis 14, versículo 5. Apocalipsis 14, versículo 5. El contexto habla de los 144,000, de personas que alcanzaron un carácter perfecto aquí en la tierra. Pero dice lo siguiente: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que no tiene ninguna mancha de pecado o cosa parecida. Es perfecto. El contexto se puede leer en casa, se va a denotar un poco más claro la cosa. También en Apocalipsis 7 habla del mismo tema. Entonces fueron hallados delante del Todopoderoso, del Santo del Universo, que es, o sea que el ser más sublime que existe, fueron hallados sin mancha. Eso es importante. Jesús, cuando anduvo en la tierra, Él dijo: nadie es bueno sino el Padre. Jesús fue santo, perfecto, porque resucitó. Si hubiera pecado, no habría resucitado. Fue santo. Y Él, aún santo, no dijo que Él era bueno. Él dijo que el único bueno está en el cielo. Entonces, si uno es hallado bueno o sin mancha delante de aquel que está en el cielo, pues realmente alcanzó tal carácter.
¿Cómo construir un carácter puro y santo? Hoy día se habla mucho, cada uno quiere mostrar aquello que conoce y que está bien con él, pero sus vidas no cambian. O sea que las personas hablan de Dios, quieren demostrar sabiduría, pero sus vidas continúan la misma cosa de que era años atrás. No hubo una mejora, un cambio. Es verdad que todo tiene su proceso. Es verdad que todo lleva un tiempo. Pero es una mentira de que el tiempo arregla todo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y decisiones que tenemos que tomar para que podamos empezar el proceso. Cosas básicas que Jesús espera de sus siervos tienen que ser tomadas, tienen que ser hechas, ¿verdad? Y hay una diferencia también, cuando una persona acepta la verdad y no tiene fuerzas para hacer, pero está buscando. Y esta búsqueda Dios honrará, dándole la victoria. Pero si uno no acepta y espera sentir que alguien le hable o que algo suceda en su vida, pues no va a suceder nada, porque nosotros tenemos que decidir, nosotros y querer. Entonces a partir de ahí el Espíritu nos ayuda. Pero alguien no tiene que venir a decir o que tenemos que sentir algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo ya escuché de muchas personas creyentes de años que a veces decís, oye, esto está mal, la Biblia dice lo contrario. Sí, yo comprendo, pero aún no sentí todavía en mi corazón que tengo que cambiar. Realmente, no depende, ahí ya no depende de Dios más, depende de la persona querer. Si ya sabe, toma la decisión, yo quiero y voy a hacer. No tiene fuerza, ora, pídale a Dios y Dios dará. Pero esperar que no, Dios cambie mi corazón de la nada, no va a pasar. Ok, vamos a leer Juan 3:1. Aquí Jesús hablaba con uno de los fariseos. Fariseos eran las personas que comprendían en aquella época o pensaban que comprendían las escrituras, la ley de Dios. Fariseos eran los pastores de aquella época. Eran los principales del pueblo, los que guiaban el pueblo. Y este hombre sabía de todo. O sea que pensaba que sabía de todo de las escrituras. Pero delante de Jesús fue hallado tan ignorante que Jesús tuvo que enseñarles algunas cosas. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo sabía de todo de la palabra de Dios, pero aún no había nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Esto es importante. El nacer de nuevo hoy falta para muchos cristianos que conocen a Cristo, que dicen que están con Él, pero aún no han nacido de nuevo. ¿Cómo así? Esta pregunta hizo también Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre, versículo 4, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, a primera vista complicó más. Uno tiene que nacer de nuevo, y después tiene que nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no puede entrar. ¿Cómo pues es esto? Obviamente Jesús hacía referencia al bautismo del arrepentimiento, donde sepulta el viejo hombre y sale uno nuevo, simbólicamente para la salvación. La Biblia dice: el que cree y fuere bautizado, este será salvo.
pero no es meramente una ceremonia, porque esta ceremonia depende de una decisión de la persona de confesar a Cristo delante de otras personas y hacer un pacto con Él. Y ese pacto con Él es lo que brindará a esta persona el Espíritu Santo. La Biblia dice que Cristo enviaría el Consolador, el Espíritu Santo a nosotros. Entonces cuando uno acepta a Jesús, Él tiene en sí el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace ese Espíritu, verdad? Eso es importante. Pero seguimos en el texto y después respondemos a esa pregunta. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Permiso? Okay. Dice así: de cierto os digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Entonces Nicodemo, aunque sabía de todo, no podía comprender nada. No podía, porque Jesús estaba hablando cosa para él, cosa con cosa. Nacer del agua, nacer del Espíritu, ¿cómo funciona eso? Bueno, la verdad es que cuando usted acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo. ¿Y este Espíritu qué va a hacer en tu vida? Va a tratar de poner en tu mente lo bueno y lo malo. Pero cuando te pone en la mente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, tienes una actitud que tomar. Tienes una decisión que tomar. Seguir al Espíritu, andando en Espíritu, nosotros vamos a leer el texto después, andando en Espíritu, o seguir en la carne. Y a medida que vas tomando sus decisiones, vas apartándose de uno de los dos caminos, del camino espiritual o del camino carnal. A medida que vas escogiendo seguir la vía espiritual, pues vas a ser un ser espiritual. A medida que vas a seguir los deseos carnales, sus propios deseos, pues vas a ser una persona de esta manera. Y vas alejando cada vez más uno del otro. De igual manera que vas tomando decisiones espirituales, te vas alejando cada vez más de la carne. Y a esto se refería Jesús al nacer del Espíritu. Tomar decisiones basadas en el Espíritu Santo. Esta conversión, esta decisión de obedecer a Dios pasa en nuestro corazón. Y en la mayoría de las veces nosotros ni sabemos cuándo pasó. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús por primera vez, tomamos la decisión. El Espíritu empieza a trabajar en nosotros. Pero la verdadera conversión de morir por Cristo, esto nosotros no sabemos cuándo pasa, porque es un proceso. Entonces, este nacer de nuevo empieza con nuestra decisión de querer agradar a Dios. Pero querer de verdad. No es decir, no, porque yo voy a hacer, pero todo su tiempo y dejo las cosas así. No tomo decisiones. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, el principio de la cosa es creer. Y creer está muy relacionado con hacer. ¿Por qué? Si yo creo que tirando yo esta computadora al suelo, yo creo que va a caer en el suelo, pero yo quiero preservar, no voy a tirar porque sé que va a caer, se va a romper. Porque yo creo y sé que va a caer. Pero si uno, yo creo que va a caer, pero tal vez no caiga y tiro. No creo, de verdad, sino que dudo.
Entonces la verdad es que tiene que creer en Cristo de verdad. Si usted cree que, que Él te va a dar la salvación, que Él te va a dar una vida feliz, incluso acá en la tierra, con los tiempos que estamos pasando, sí, la paz que Cristo da no es la que el mundo da. El mundo se va a estar prendiendo fuego dentro de pocos tiempos, pocos años, pero el cristiano verdadero tendrá paz en su corazón. La Biblia dice eso. Entonces, si uno cree que Cristo puede hacer estas cosas, pues cree o no. Si uno cree, pues va a hacer conforme Cristo espera. Si uno cree que Cristo es sabio para instruirnos a llegar en el cielo, pues va a hacer todo lo que Él pide. E incluso los consejos menores. Consejos menores, como por ejemplo, Romanos 14, Cristo inspiró a su apóstol a escribir, que dice así: bueno es que no coma carne ni beba vino, ni haga cosa semejante en que tropiece su hermano. Incluso en esto va a comprender que el consejo de Dios es bueno, porque sabe que Cristo es sabio suficiente para llevarlo al cielo. Porque de otra manera ni cree. Seamos francos aquí. El estar convencido de que Cristo es el Salvador es una cosa, pero el estar convertido y creer de verdad es otra cosa. Entonces hay que tener una decisión y tenemos que comparar en nuestra mente qué es lo que esperamos. ¿Qué es lo que tenemos en nosotros? Si realmente creemos o estamos usando el nombre de Cristo para tratar de masajear nuestro egoísmo humano y tratar de demostrar religiosidad. Yo creo que es una tremenda hipocresía al hacer esto, ¿verdad? Para nosotros, los seres humanos. Bueno, porque Dios envió su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por Él. Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que, si nosotros de verdad creemos, de verdad vamos a hacer las cosas bien. Pero si nosotros creemos más o menos, pues ya estamos condenados. Porque el más o menos no existe aquí. O cree o no cree. Pero este mensaje es un poco duro. Pero la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. Estás dando frutos de benignidad, pues crees. Pero si llevas años en la caminada cristiana y tu vida no cambia, hay algo que tienes que mejorar. Bueno, versículo 19. Y la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Esta cuestión es mucho más amplia y clara también, porque es lo siguiente: la luz del mundo, el que trajo luz al mundo fue Cristo. La comprensión verdadera de lo que era la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Cristo trajo la comprensión de que la ley de Dios es el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cristo trajo esa luz, pero Cristo también trajo luz sobre las Escrituras. Y a medida que nosotros vamos avanzando en la caminada cristiana, esta luz tiene que ir brillando en nosotros. ¿Cómo? Por ejemplo, la Biblia dice: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Hoy yo acepté a Cristo y tengo un entendimiento. Mañana se me pondrá enfrente otro entendimiento bíblico. Y está delante de mí la opción de rechazar o aceptar. Pero la Biblia nos instruye a ser humildes, porque es la primera bienaventuranza. Entonces, cuando llega delante de nosotros un entendimiento nuevo, algo que nosotros no conocíamos, está delante de nosotros. Rechazar y decir: no, yo voy a seguir como estoy porque aprendí así. O, bueno, tengo que analizar y ver, porque si esto fuera verdad, tengo que cambiar, porque yo quiero llegar en el cielo. Si uno no tiene ganas de llegar al cielo, pues en vano busca a Dios. Pero si uno realmente tiene todo que viene hacia Él, viste, hermano, esto no es así, la Biblia dice otra manera. Y si Él quiere llegar a ser bueno, yo quiero llegar al cielo. Si yo estoy haciendo mal, voy a ver para cambiar.
O si estoy bien, amén, voy a ver si esto que me pasó es un engañador. Y así va, ¿verdad? Entonces, cuando llega la luz hacia nosotros, o sea que el conocimiento, tenemos que tratar de compararla con nuestra vida para ver si nuestra vida está en conformidad con la palabra o en contra de la palabra. Porque hoy mucho pasa de que las personas quieren interpretar la Biblia según sus propias necesidades. Bajar la altitud de la ley de Dios para encajar en el carácter humano. Bueno, todo esto cabe a nosotros una decisión día tras día para una construcción de carácter. Entonces, la construcción de carácter pasa desde creer en Cristo de verdad y tomar decisiones basadas en el Espíritu Santo todos los días. ¿Y cómo sabemos si estamos en Cristo o no? Porque es común, alguien que oyó de Cristo, el Espíritu le tocó, él aceptó a Cristo, pero ahora no entiende muy bien si aún está en Cristo o no. La Biblia nos responde. San Mateo 7, versículo 17. San Mateo 7, 17 dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, no hace falta explicar. No es todo aquel que predica, no es todo aquel que dice que es creyente, no es aquel que habla y habla de Dios, sino el que hace. El que hace la voluntad de Dios, este es el que va a entrar en el reino de los cielos. Segunda Timoteo es, nosotros ya leímos 2:19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor lo que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, aquel que está en Cristo, de verdad, está aparte de la iniquidad, de la transgresión, de la desobediencia y todo esto. Todo lo que abarca el término iniquidad. Entonces, cuando uno quiere saber si realmente está en Cristo, él va a estar buscando apartarse de las cosas malas. No es de una hora a otra, pero la persona va a estar buscando, luchando contra sí mismo para estar aparte de estas cosas. El Evangelio de Lucas 9:23 dice así. Lucas 9:23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Después leemos más, pero vamos a tratar de meditar en este tema, en este versículo. Para construir un carácter divino es necesario despojarse del carácter humano, de nuestras voluntades, de nuestras ganas y deseos. Niéguese a sí mismo. Ahí uno sabe que hacer tal y tal cosas no es bueno, pero solo hoy, una vez nomás. Y con el pasar del tiempo, ya no te acusa más. Mientras vas haciendo lo malo, ya no te acusa, el Espíritu ya no puede más tocarte, porque ya estás tan afastado de Dios que ya no puede tocarte. Aquel que era tan malo y horrible antes para vos, para usted, ahora ya no es más. ¿Por qué? Porque no tomaste tu cruz cada día. No te negaste a sí mismo. O sea que no negaste a tu propio egoísmo, a tu propio carácter humano. Y esto es un problema de todo ser humano sin excepción. Sin excepción. Tenemos nuestras ganas, nuestros deseos, así también como Cristo tenía sus ganas y deseos, pero Él venció. Él fue nuestro ejemplo. Nosotros también tenemos que luchar en contra de nuestros deseos para agradar a Dios, porque si nosotros vamos a hacer nuestra voluntad,
y vamos a dejar la voluntad de Dios de lado, pues no estamos siguiendo a Cristo. Entonces hay una necesidad de despojarse del viejo hombre. Y ahí también involucra el nacer de nuevo. Hay que dejar el viejo hombre y vestirse de un carácter espiritual y buscar cada día. Por eso él dice, tome su cruz cada día, porque cada día tiene un problema diferente, un pecado que vencer diferente y todo esto. Esto es lo que la mayoría de los cristianos hoy han olvidado, que tienen que negar a sí mismos y que tienen que morir para el mundo. Y bueno, no hace falta explicar más sobre el tema. Versículo 24 de Lucas 9 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que perdiere su vida a causa de mí la salvará. Cristo no está hablando aquí de morir físicamente. Cristo está hablando de salvar la vida terrena, porque yo quiero disfrutar de la vida, porque la vida es corta, entonces tengo que disfrutar de la vida. Y muchas veces el disfrutar de la vida terrena nos aparta de Dios. Porque el deseo de la carne no es el deseo del Espíritu. La Biblia dice que la carne conflicta con el Espíritu. Entonces el que quiere salvar su vida terrena, pues la perderá. ¿Qué vida? Perderá la vida eterna, la vida espiritual, la vida que dura para siempre, tanto cuanto la vida de Dios. Pero el que perdiera esta vida, que se negare a hacer sus propios deseos, que dejar de seguir sus propios pensamientos, pues alcanzará la vida. Y yo os digo, alcanzará la vida aún aquí en la tierra, porque la paz que Cristo da es inmensurable. Bueno, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o pierde a sí mismo? Entonces, para la persona que quiere vivir acá en la vida terrena, va a vivir todo lo que puede ganar al mundo, pero si pierde su alma o su salvación, nació, creció, vivió en el máximo 100, 120 años, murió y dejó de existir. ¿Y cuál fue la ganancia? Porque las alegrías y felicidades humanas duran muy poco. Duran días quizás, pero duran muy poco. Y ahí uno pasó por esta tierra, no dejó nada de bueno y tampoco llevó, y tampoco vivió, va a dejar de existir. Entonces para nosotros hoy que estamos buscando agradar a Dios, nosotros cada día tenemos que tomar nuestra cruz. Cada día y negarse a sí mismo, nuestros propios deseos para obedecer a Dios. Hay cosas que nosotros que estamos ya en la fe a un tiempo, que tenemos que estar cambiando día tras día. Todos nosotros. Y yo estoy seguro de que cada día encontraremos un pecado más que tenemos que vencer, hasta que lleguemos a la plenitud que Cristo espera. Entonces nadie es mejor que nadie, sino que cada uno, conforme la renovación de su entendimiento, vayan cambiando. Y así puedan construir un carácter divino. Una vez entregado la vida sin reservas a Cristo, ahora es necesario emprender la más dura batalla contra el pecado. Entonces usted ya cree, usted ya entregó su vida para Jesús, ya está dispuesto a negarse a sí mismo, a morir si fuera posible, para hacer lo correcto. Bueno, ahora empieza la más dura batalla de todos nosotros, que empieza en nuestras mentes. Pero nos da la Biblia algunos ejemplos de cómo educar nuestros pensamientos, porque de aquí procede la vida y la muerte. ¿Cómo educar nuestros pensamientos? Primera cosa, antes de entrar en la Biblia, yo quiero decir alguna cosa. ¿De qué están alimentando sus mentes? Antes de entrar en la palabra de Dios. Porque nuestras mentes son memorias, son hechas de memorias de aquello que recibe. Nuestro inconsciente recibe todo aquello que miramos, oímos y que hablamos. ¿Qué está entrando en nuestras mentes? Esta pregunta no tienen que responder a mí, respóndense a ustedes mismos. Si lo que están trayendo
a las mentes de ustedes y a las mentes de sus hijos y que te rodean, es algo que está alineado con el propósito divino o conflicta con el propósito divino y uno piensa, bueno, eso no tiene tanta importancia. Esto es importante, pero ahora entramos en la palabra. Mateo 15, San Mateo 15, 17. San Mateo 15, 17 dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca y es echado en la latrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavar las manos no contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde sale los pecados? Vamos a decir así. Las maledicencias, asesinatos, etc. Sale del corazón del hombre. Cuando la Biblia dice corazón, podemos entender la mente, pero el corazón no es apenas un órgano que bombea sangre, no tiene inteligencia, sino que cuando la Biblia habla corazón, está hablando de la mente. Y si en nuestra mente estamos llenando de basura, ¿qué usted piensa que va a salir en su vida material, en su vida física? ¿Qué usted piensa que va a externar? Si estamos oyendo basura, hablando basura, escuchando basura, ¿qué usted piensa que va a salir afuera? Porque la Biblia dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Esto todo el mundo conoce. Pero poner en práctica, ya otra cosa. Nosotros necesitamos alimentar nuestras mentes con la palabra de Dios, con músicas que exaltan a Dios, con cosas que nos va a dar vida. Porque si tomamos y comemos muerte, ¿qué vamos a hacer? Si usted toma veneno, ¿para dónde usted piensa que va? ¿Vivir? Pero si usted toma del agua de la vida que es Cristo, este sí va a vivir. Entonces vamos a tratar de alimentar nuestras mentes con cosas serias, con cosas buenas. Filipenses 4. Filipenses 4:8 dice, en palabras más simples, como la Biblia suele traer algunas cosas. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, y todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Pueden comprender que la Biblia nos da los consejos mejores del mundo. Para que pensemos en cosas buenas, cosas que hay virtudes, cosas que tenemos que traer para nuestras vidas. Pero si estamos alimentando nuestras mentes con basura, pues ¿seremos qué? No hace falta responder. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo de nuestras vidas nos va a llevar a un camino desgraciado y muerte. Primero, muerte espiritual. Segundo, muerte física. Y tercero, la muerte eterna. Entonces tenemos que tratar de alimentar nuestras vidas con cosas divinas, con cosas buenas. Y de esta manera el carácter divino se va a hacer, o sea que nuestro carácter se va asemejando al de Cristo de manera gradativa. Porque estamos alimentando esto. En una construcción, que ya que estamos hablando de construcción de carácter, una construcción civil, si uno pone ladrillo, va poniendo los ladrillos, la construcción va subiendo. Pero si uno va echando los ladrillos, ¿dónde va a terminar? La Biblia son los ladrillos, la palabra de Dios es el ladrillo. Las cosas del mundo es lo que echa el ladrillo, lo que conflicta. Y nosotros leemos la palabra 2-3 versículos al día, oramos 2-3 minutos y el resto del día cosas del mundo. Construimos, pusimos 4 o 5 ladrillos y echamos 8 o 9. Y nuestra vida espiritual como quiera. Hay que ser serios, somos adultos, hermanos.
Hay que ser serios. No seamos hipócritas como los fariseos, que sabían de todo pero no hacían nada. Desprovidos de amor, desprovidos de caridad, desprovidos de seriedad. Visaban solamente su ego, o sea que su propia persona, ¿verdad? Al tener cargos importantes. Nosotros no tenemos que ser así, tenemos que tratar de llevar las cosas serias. Si queremos llegar al cielo, pues hay un camino. ¿Y qué dice la Biblia? Que la puerta es estrecha y son pocos los que se la encuentran. Mejor decir, hay una traducción que dice, son pocos los que la encuentran. La puerta es estrecha. Al entrar, se queda atrás nuestro egoísmo, se queda atrás nuestro carácter malo, se queda atrás muchas cosas. Santiago, abramos en Santiago 3. Hablando aún de pensamientos y de mente, de cómo tiene que ser la mente de un cristiano, cómo tenemos que buscar ponerla delante de Dios. Santiago 3:2 dice así: porque todos ofendemos, o algunas traducciones traen diferente, tropezamos, en fin, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no tropieza en palabras, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando Cristo dijo que la boca habla de lo que está lleno el corazón, estaba testificando de que si hay un corazón puro, va a salir cosas puras. Si hay un corazón malo, va a salir cosas malas. Y aquí dice, el que habla perfecto, el que no tropieza en palabra, va a refrenar todo el cuerpo. Porque su corazón ya cambió. Ya va a hablar cosas buenas, porque en el corazón ya hay cosas buenas. Entonces, si uno es perfecto en el hablar, no tropieza en palabras, pues su vida puedes mirar que es, según su conocimiento, está perfecta. Porque la perfección tiene este paralelo, ¿verdad? La perfección de cada uno es según lo que él ya entiende. Ok, entonces tenemos que buscar alimentar nuestra mente, nuestro corazón con cosas saludables. Y de esta manera nuestro carácter va asemejándose al de Cristo. Colosenses 3:8 dice así. Colosenses 3:8. Tomen nota, hermanos, por favor. Pero ahora deben abandonar también. ¿Qué tenemos que abandonar? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. Eso es lo que más me preocupa hoy en día. No se mientan unos a otros, pues ustedes se han despojado de la vieja naturaleza de sus hechos. Aquí el apóstol ya consideraba que los hermanos ya se habían despojado de su viejo carácter, pero aún tenían cosas que tenían que cambiar. Aquí él no estaba hablando a personas que no conocían a Cristo, que no estaban en la iglesia, etc. Estaba hablando a los creyentes. Entonces, considerando que ya se habían dejado el viejo hombre, tenían cosas que tenían que cambiar. Las conversaciones obscenas. La conversación de un cristiano tiene que ser santa. Tiene que ser pura, tiene que traer luz a la otra persona. No tiene que ser vanidad. No tiene que ser las cosas terrenales. No tiene que ser hablar por hablar. No tiene que hablar del pecado como si fuera normal. No tiene que hablar de lo malo como si fuera correcto. Y de esta manera vamos construyendo un carácter puro. Pero hay que trabajar. Versículo 10. Y se han revestido de la nueva naturaleza. La naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Este texto resume todo lo que hablamos aquí, en pocas palabras. ¿Qué dice? No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza. ¿Ok? Ya dejamos el viejo hombre, ya somos nacidos de nuevo, como Jesús dijo. Y se ha revestido de la nueva naturaleza y del nuevo hombre.
Nosotros ya somos nueva criatura. ¿Ok? Que se van renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento. Entonces, cuando nosotros dejamos la vieja naturaleza, adoptamos el Espíritu de Dios como nuestra nueva naturaleza y buscamos emprender la batalla contra las malas influencias, pues vamos asemejándonos al Creador. ¿Quién es nuestro Creador? Dios el Padre. ¿Quién? También Cristo Jesús, porque todo lo que se creó fue creado por Cristo también. La Biblia, nada de lo que fue creado sin Él fue creado. Entonces Cristo también es nuestro Creador. Vamos asemejándose a Cristo y al Padre, obviamente, hasta el pleno conocimiento. El pleno conocimiento es algo muy alto, que tenemos que buscar día tras día. Y no es solo saber, sino que el conocimiento abarca también una bella actitud. Ok, hasta aquí ya comprendemos que hay necesidad de aceptar a Cristo de verdad, creer en Él de verdad, abandonar el viejo carácter, traer para nuestras vidas el carácter del Espíritu Santo. También tratar de educar nuestros pensamientos y tratar de alimentar nuestras almas con cosas sanas, que no conflicten con Dios. ¿Qué hacer cuando para obedecer a Dios tenemos que dejar nuestro trabajo o dejar de tener ganancias? Este es un tema que yo puse acá, que es un tema muy importante, que las personas preguntan mucho y sufren mucho por esto. ¿Por qué yo no puedo hacer? Porque mi trabajo, porque... Bueno, la Biblia tiene la palabra para ti. San Mateo 6:31. San Mateo 6:31 dice así: no os afanéis, no estén fatigados, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Ok, yo tengo un trabajo y para adentrar a este trabajo yo tengo que quizás trabajar el sábado. Es una cuestión más preeminente. O vestirme de manera indecente. Pero yo necesito de la plata. No, nuestro Dios puede sostenernos. Si no crees así, en vano sirves a Dios. Porque Dios es todopoderoso. Dios puede sostenernos. Y dice que los pájaros no plantan y no cosechan, no guardan en galpones. Y aún así Dios nos sostiene. Los sostiene. Usted no vale más que un pájaro. Entonces, la Biblia nos trae con clareza: buscad primero el reino de Dios y toda su justicia. ¿Y qué es toda su justicia? Salmos 119, 172. Salmos 119, 172. Dice así: hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Tus dichos quiere decir tus palabras, ¿verdad? En otras traducciones, hablará mi lengua tus palabras, porque todos sus mandamientos son justicia. Entonces la palabra de Dios es justicia. La palabra de Dios es justicia. Y cuando nosotros buscamos obedecer toda la justicia de Dios, toda la palabra de Dios, Dios nos sostendrá. Y eso te lo aseguro. Dios es fiel. Entonces, si usted no quiere dejar tal y tal cosa por cuenta de su trabajo, ojo, está mal. Haga la voluntad de Dios y te lo aseguro que un trabajo mejor aparecerá. Y si no aparecer, pues tu salvación está garantida, igual. Pero no te faltará nada. Entonces, esta cuestión del trabajo es algo que es claro. Dios puede sostenernos. Y punto. Lucha contra nuestros deseos carnales. Esa lucha contra nuestros deseos carnales es algo muy evidente. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el tema.
Romanos 6:12. Romanos 6:12. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo moral, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias o sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso aquí es muy importante, gente. Muy importante. Nuestro cuerpo es un instrumento, pero tiene que ser un instrumento de bendición y no de iniquidad. Si yo con mi cuerpo estoy tratando de llevar la palabra, de llevar una vida más, una vida tranquila, para que otras personas vean, bueno, la palabra para él funciona por lo menos. Desde ahí, sí, es un siervo de Dios. No para la gloria del hombre, jamás. Sino que para que otras vidas puedan ser alcanzadas. Para que otras vidas puedan tener esperanza en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser un instrumento. Pero hoy en día las personas tienen usado su cuerpo como instrumento de maldición, de iniquidad. Esto en la internet, ahí los hombres con estos cuerpos bien bonitos, ¿verdad? Y se ponen sin ropa para tratar de tentar a las mujeres, y las mujeres de igual manera. Están usando su cuerpo como instrumento de iniquidad, de pecado, tratando de llevar a otros al pecado. Entonces nuestro cuerpo tiene que ser usado para cosas buenas. Dice así, la segunda parte del versículo: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros cuerpos tienen que ser instrumentos de justicia. Nuestra boca tiene que hablar cosas de justicia, cosas de salvación, cosas buenas que van a edificar la vida del prójimo para la salvación. No tenemos que quedar hablando tonterías y quizás haciendo chistes del pecado. Esto es ser instrumento de maldad. Y nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser instrumentos de justicia. Mujer, usted cuando va a salir en la ruta, póngase bien para que no genere cobiza a los otros a hombres o a otras mujeres, que es lo que más pasa. Mujeres que envidian a las otras mujeres. Sean instrumentos de bendición y no de maldición. Hombres, usted también, vístanse conforme, para no servir de escándalo a otros, a niños, a señoras. Traten a las mujeres con respeto, no con miradas quizás infantiles o indecentes. Traten de ser hombres que busquen la santidad. Traten de ser instrumentos de justicia. De esta manera, usted podrá construir un carácter divino. De otra manera, no. No se engañen, no sean hipócritas. No debemos que ser así. Gálatas 5, y ya estamos llegando al final, porque estamos tratando de quedar mucho tiempo aquí. Ya se cansan los hermanos, seguramente. Gálatas 5. Creo que ya hablamos lo suficiente. Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Aquí dice lo siguiente: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es importante. El ser guiado por el Espíritu, estás alineado con la ley. O sea que el peso de la ley no está sobre ti. Por ejemplo, hoy cuando uno comete un crimen, el peso de la ley está sobre él. El contexto es el mismo. Cuando uno está en espíritu, el peso de la ley no está sobre él, porque el espíritu está alineado con la ley de Dios, está en obediencia. Ok. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Aquí hablan de las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que está relacionado con sensualidades, danzas sensuales, etc. Idolatría. Ojo, la idolatría no es solo adorar a un dios de madera, etc.
etc. Idolatría es el comer desordenadamente, eso está en la carta de los Corintios. Que para que nosotros no nos sentemos a comer y a beber, no seamos idólatras, que sentamos a comer y a beber como nuestros padres hicieron. Eso es lo que dice el texto. Pueden buscar en casa. Idolatría también está relacionada a nuestro vientre. La Biblia llega a decir que unos tienen como Dios el vientre, solo piensan en comer desordenadamente. Entonces, eso también es obra de la carne. Hechicerías, enemistades. Esto es algo normal hoy. Uno mira la cara del otro y dice, no voy con la cara de este tipo. No voy con la cara de fulano. Esto no tiene que estar en el medio cristiano. Pleitos, celos, iras. Celos es algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Pero celos es una obra de carne, Dios no es carne. ¿Cómo entendemos? Aquí nosotros podemos ver por el contexto que está tratando de peleas, iras, pleitos, enemistades, celos, demasiado, o sea que el celo que Dios tiene por su pueblo, por ejemplo, que la Biblia habla en Ezequiel, que el profeta vio en el pórtico del templo la imagen del ciúme, del celo de Dios. Dios tenía celo de su pueblo. El celo de Dios es aquel celo que la madre tiene por su hijo, por ejemplo. El cuidado, que quiere estar cerca, que quiere proteger. Este es el celo de Dios. No es el celo del hombre que pelea por cualquier cosa, o que ve a su señora no puede salir del portón de casa, que ella tiene celo, que ella quiere pelear. No es eso. Entonces, esta clase de celos desordenados, que no cuida, sino que agride, es lo que está hablando aquí. Porque el celo verdadero, que es el cuidado, la protección que Dios tiene por su pueblo, es diferente. Pero celos, iras. Vemos que el que viene después, iras. Las iras, o sea que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Contiendas, peleas, disensiones, herejías, mentiras relacionadas a la Biblia. Envidias, homicidios, borracheras, bebedices, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os admoesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y punto. Y yo creo que aquí no hace falta hablar mucho. Hay iglesias que promueven fiestas en sus templos con borracheras, bebedices, glutonerías, idolatría, y piensan que están yendo a algún lugar. Y esto no estoy diciendo de la católica, ¿ok? Estoy diciendo de las iglesias evangélicas. Y dice así, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí podemos clavar la bandera de que el que quiere llegar al cielo, crucifique su carne. Muera para el mundo, niéguese a sí mismo, despójese del viejo hombre para construir un carácter divino y así caminar con Cristo. El consejo de Dios para nosotros. Santiago 1:19. Consejo de Dios. Y como ya hablamos, si realmente creemos en Cristo, que Él nos salva, que tiene buenos consejos, pues aquí está un consejo. Tratemos de oír y mañana o hoy mismo empezar a practicar, o por lo menos esforzarnos, si no es posible practicar ya. Porque si Cristo viene, vamos a suponer así, si Cristo viniera ahora y yo estuviera esforzándome para obedecer, seguramente me justificaría. Pero si yo estuviera tranquilo, voy a esperar un tiempito más, cuando yo tenga más ganas, ahí yo, bueno, te quedarías aquí. Santiago 1:19. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Pronto para oír, es lo que ya hablamos aquí, humildad. Alguien te va a hablar algo, oye con atención.
Porque puede que sea un ángel hablándote. Oye, si no está bien, según la palabra de Dios, bueno, yo no estoy de acuerdo porque la palabra dice lo contrario. Pero si hay algo de duda, no sabes si es cierto o no, pues, bueno, voy a ver en la Biblia si es así mismo. Y de esta manera se queda más fácil construir un carácter. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ese es el peor problema hoy en día. Cuando usted muestra a la persona su error, por más que sea con la mayor paciencia y mansedumbre del mundo, se ira. Porque nadie quiere ser reprobado. Nadie quiere. Busca formas de, no, porque hizo, porque aquello, no para y piensa, bueno, quizás tenga que cambiar mismo. Entonces, ese es consejo de Dios para que se nos quede más fácil construir un carácter. Porque al hijo que oye al padre, mi hijo, así tienes que hacer. El hijo que oye no tiene que llevar, llevar castigo, porque oye. Pero el hijo que quiere, hablar, no, porque yo no puedo, porque eso, porque aquello, el final es que termina castigado para que pueda hacer lo correcto. Entonces es mucho más fácil oír la palabra. Ser humilde, oír, tratar de comprender, ¿verdad? Y ahí tomar una actitud. Dice así. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No es cualquier palabra que puede salvar vuestras almas, sino que la palabra de Dios. Entonces por eso es importante que usted lea y que usted busque en la palabra de Dios si es así mismo. Pero al oír que alguien dice, ve, la Biblia dice así, esto está mal. Escuche, porque esto te puede salvar. Porque cuando oísteis, si el Espíritu Santo ya testificó en tu mente, si ya causó duda, pues esto ya se tomará en cuenta delante del tribunal de Dios. Porque seremos juzgados según nuestros conocimientos. Y si llegó a ti el conocimiento y rechazaste, pues ya sabes el final. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tienes que oír, pero también tienes que hacer. Engañándoos a vosotros mismos. El que oye y no hace, no hay que hacer. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, que se mira en el espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se mira en el espejo, se da la vuelta y se va y ya se olvidó. Él es el que no hace. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, la Biblia nunca dijo que es fácil, hay que tener perseverancia. No siendo oidor olvidado, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón y su religión es vana. Entonces ya podemos comprender que tenemos que dejar muchas cosas y tratar de trabajar día tras día para construir un carácter divino. Vamos a tratar de recordar, entregarse a Cristo de verdad, creer en Él de verdad, despojarse del viejo hombre. Tratar de alimentar nuestras mentes con cosas buenas. Tratar de ser humildes para oír. Tratar de hacer aquello que comprobamos que es verdad de la palabra de Dios. Y no quedarnos durmiendo. ¿Ok? Tratar de ser más, oír antes de hablar. Y refrenar nuestra lengua como leímos aquí. Para todo esto, para el ser humano es imposible. Para el ser humano es imposible. Pero ¿quién da este poder? Cristo nos da este poder. Dice así, Juan 1:12.
Para todos los que recibieron la palabra, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que obedecen. Y la palabra, o sea que los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea que poder. Cuando usted cree de verdad, recibe el poder de Cristo para ser hecho hijo de Dios, para obedecer. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús se propuso darnos poder. Entonces no se preocupen, oren a Él si realmente creen y busquen que el poder vendrá. La Biblia también dice, santifícaos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Nadie puede ser santificado fuera de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Hay muchas verdades, pero la palabra es la única verdad que abarca varias verdades, obviamente, pero toda la verdad es lo que nos puede santificar. No es una verdad aquí, otra allí. Ok. Tenemos que sentir, bueno, yo puse acá en la cuestión emocional, pero yo creo que ya avanzamos mucho. Dejamos para otro día la cuestión emocional. Y el mensaje de Dios para nosotros hoy, 1 Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Quiere usted vivir una vida buena aquí en la tierra y después en el cielo? Una vida de paz. La Biblia dice, refrena su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien y busque la paz y sígala. Y el Señor nos da el camino y luego, como siempre, nos da la promesa. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y las características de aquellos que Dios considera santos son estas. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios considera santos a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Dios te bendiga, espero que Dios pueda haber hablado en tu corazón, que Dios te dé fuerzas para obedecer, para buscar construir un carácter perfecto, con el propósito de llegarnos y un día estarmos delante del trono del Todopoderoso, hallados sin mancha. Si usted tiene deseo de entrar en contacto con nosotros, el número está en la página, es el más 595-9849-82526. Ese es mi número de WhatsApp. También tenemos un grupo. Si usted quiere entrar en este grupo, hable conmigo. Nosotros podemos añadirte ahí para que podamos compartir, ¿verdad?, consejos, la palabra de Dios, pedir oraciones y quizás coordinar un eventual evangelismo en tu ciudad, en tu país. Que Dios pueda bendecirte y que la bendición de Dios esté sobre ti y tu familia en este día. En el YouTube tenemos, en el canal La Advertencia Final, también tenemos nuestros videos. Usted puede estar disfrutando con la gracia de Dios.